Cuando el Señor Jesús vino a nuestros corazones, Él nos hizo completamente libres de la esclavitud en que vivíamos. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que te corresponde. Y te pido que cada día, Señor, toques nuestras mentes y corazones de tal manera que siempre estemos con ese anhelo, ese deseo de adorarte, de alabarte y de agradecerte. Gracias por la libertad que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo número 32 y el 36. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El 4 de julio, o como se le conoce el Día de la Independencia de los Estados Unidos, se celebra la firma de la Declaración de Independencia que se llevó a cabo el 4 de julio de 1776. La fecha se considera como el nacimiento de la nación americana. Y hay el texto donde aparece una lista de reclamos que resaltan de manera especial el preámbulo, que dice que todos los hombres son iguales y han sido dotados por el Creador con ciertos derechos inaudibles, entre ellos el derecho a la vida, la libertad y la consecución de la felicidad. Y para asegurar estos derechos, los gobiernos se constituyen entre los hombres, derivando su poder al pueblo y del consentimiento de aquellos justamente a quienes gobiernan. De ahí que 13 estados se declararon independientes de Gran Bretaña. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús, algo maravilloso pasó. Él perdonó nuestros pecados y nos hizo nuevas criaturas. Nos dio libertad completa. Fuimos librados de todo pecado, de toda cosa mala que había en medio de nosotros. Y justamente tuvimos experiencia de nacer de nuevo. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús tenemos experiencia de nacer de nuevo. Dios nos dio la oportunidad de oír el Evangelio y decidir si aceptamos o no a Cristo Jesús. Y eso fue lo que hicimos y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Él nos perdonó todos nuestros pecados y somos hechos nuevas criaturas. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas todas. Y justamente una vez que uno probó esa libertad que el Señor nos dio, ya no queremos estar otra vez en esclavitud. Queremos mantenernos libres para la gloria y honra del Señor. Ese es este anhelo en nuestros corazones, vivir separados del mundo, vivir separados del pecado y servirle al Señor con todos nuestros corazones. ¿Para qué? Para sentirnos que realmente somos libres, que ya las cadenas del pecado fueron rotas y el Señor nos ha dado completa libertad. Porque en Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vivíamos en una esclavitud que nos pensábamos que estábamos bien y no nos dábamos cuenta que éramos esclavos. Pero bendito sea el Señor, que aquel día que nacimos de nuevo, Él nos liberó. Y justamente nosotros cada vez queremos honrarle al Señor en todo, que nuestras vidas brillen, que nuestras vidas estén siempre con ese anhelo de servirle al Señor y de testificar al mundo entero del cambio que el Señor ha realizado y que está realizando en nuestras vidas.
Y tenemos justamente el ejemplo de nuestras vidas. En Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Eso es lo que procuramos nosotros los cristianos como buenos ciudadanos. Siempre estamos orando por nuestro país, siempre estamos pidiéndole a Dios que el Señor toque el corazón de los gobernantes, que las leyes sean correctas, sean buenas, que no vengan con una carga para el pueblo. Y aunque en estos tiempos estamos atravesando problemas muy diversos, la economía está yéndose para arriba, los productos también van para arriba. Bueno, ahí está bien difícil la situación. Pero aquí estamos nosotros siempre confiando en el Señor y acatándonos a las autoridades y pidiéndole a Dios que el Señor nos ayude. Porque la iglesia está solo sujeta a Dios, no puede sujetarse a alguien más. La iglesia está sujetada al Señor porque justamente ahí vamos a leer Colosenses capítulo número 1. Colosenses capítulo número 1. Comencemos a leer desde el versículo número 15. Dice, hablando del Señor, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El Señor Jesús, el Cristo, Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestra autoridad final. Y Él no solamente es la autoridad final, sino que también nos dejó su palabra para que vayamos aprendiendo de ella y que la podamos poner por obra. Gracias le damos al Señor que no nos dejó en este mundo sin guía, huérfanos, sino que nos dejó su palabra. Y ahí estamos siempre agarrados. Y quizás usted está escuchando vez tras vez mi consejo. Lea la palabra del Señor, medite en la palabra del Señor, memorice la palabra del Señor. Eso le va a ayudar y le va a cambiar totalmente su manera de ser y de pensar. Porque el Señor Jesús quiere que seamos completamente libres. Y tenemos la cabeza que es Él, tenemos la autoridad que es Él. Por eso a Él se le conoce como el Señor de señores y como el Rey de reyes. Y nos dejó la palabra de Dios como la única póliza de autoridad. Pero la palabra tiene que leerse completamente. La palabra de Dios no es nomás de, como dice, de interpretación privada. Y nosotros lo que tenemos que hacer es leer la palabra bien y entender, porque la palabra de Dios mismo se hace entender solita. Jamás se contradice con ningún versículo, jamás habla todo lo contrario, aunque a veces parecería que está diciendo algo diferente, pero cuando seguimos leyendo, seguimos estudiando, nos damos cuenta que toda la palabra del Señor concuerda, porque es única y es especial. Y tenemos a la palabra del Señor como justamente esa guianza. Recuerde que la palabra de Dios es la póliza de autoridad. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, note, toda la escritura, le repito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos la palabra del Señor y le agradecemos a Dios por eso, porque a través de la palabra
vemos cuántas cosas ha hecho el Señor y podemos ser completamente libres. Aparte de esto, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como el poder que gobierna nuestro ser. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Señor ha hecho cosas lindas y espectaculares en nuestras vidas. Yo me maravillo de, como dice la palabra, que lo necio del mundo lo levantó para avergonzar a los sabios. Usted escucha la palabra del Señor. Y le estamos repitiendo vez tras vez que la palabra de Dios tiene autoridad, tiene poder. Y que es necesario que nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, comience a leer la palabra. Qué lástima. Así les digo, hermanitos, hermanitas, qué lástima es saber, es oír que la gente no lee la palabra del Señor. Leen muchas cosas, leen cantidad de textos, leen cantidad de cosas, pero no leen la palabra del Señor. Y es importante que todos hagamos un esfuerzo y que leamos la palabra del Señor. Cuando yo escucho noticias o leo noticias de gente que en sus gobiernos les prohíben que no tengan Biblias, que no lean la palabra de Dios y que a escondidas se reúnen para leer la palabra. A escondidas se reúnen para tener un momento de escuchar la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos toda la libertad, que somos libres completamente, no lo hacemos. Por eso en algunas ocasiones alguien decía que es necesario que uno pase ciertas angustias y tribulaciones y persecuciones también para dar el crédito que se merece al tiempo, a la palabra, a la gracia de Dios, al amor del Señor, a la protección de Dios. Porque cuando uno está muy bien y no atraviesa ningún conflicto, ningún problema, no siente la carga ni el peso de otra persona. Y todo, como a mí me va bien, pues a todo el mundo le va bien, y no es cierto. Y tenemos que agradecerle al Señor cada día por su infinito amor y su misericordia y todo lo que Él hace en nosotros. Por darnos la oportunidad de vivir en este magnífico país de Estados Unidos de América. Por darnos el privilegio de ser también ciudadanos de aquí. ¿Cómo no agradecerle al Señor por todas esas bondades y esas maravillas? Porque el Señor Jesús es independiente. Él no depende de nadie. En Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él es independiente de todo poder, de toda autoridad, pero toda autoridad y todo poder depende de Él. Le repito, esto está muy bien. Él es independiente de todo poder y autoridad, pero todo poder y autoridad depende de Él. Porque como leímos ahí en Colosenses, Él es el primogénito, en Él está todo. Y qué hermoso es tener al Señor como nuestro estandarte, como nuestro refugio, como nuestro escondedero, como nuestro guardián, como nuestra roca alta y como nuestra ciudad amurallada. Él es independiente de todo pecado, Él tiene toda pureza. Pero lo interesante de esto es, toda pureza depende de Él también, porque Él es santo. Y no tiene ninguna falla. Y no tiene nada en contra que nosotros le podamos reclamar. Él es independiente de todo plan, pero todos los planes están dependiendo de Él. Y qué maravilla es que nosotros podamos entender a cabalidad esto, que nuestros planes primeramente debemos consultarlos al Señor. El Señor nos va a indicar cómo hacerlo, qué tenemos que hacerlo.
y cómo debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todo nos vaya muy bien. Cada vez que viene así, días especiales, días que podemos descansar más y podemos estar tranquilos meditando en lo que el Señor ha hecho, inmediatamente hacemos una comparación, compaginamos. No es que uno le saca pretexto a una cosa y a otra cosa, sino que uno al mirar la palabra y al ver la situación que se dio inclusive cuando Estados Unidos se liberó, saber que nosotros también nos liberamos. Estados Unidos en ese tiempo dijo, los cabecillas en ese tiempo dijeron, ya basta de estar perteneciendo a Gran Bretaña, ya basta de que ellos nos controlen todo esto. Estamos tan lejos y somos una nación poderosa, y lo hicieron y se independizaron. Y esto para nosotros también es un gozo, una alegría, el saber que somos libres del pecado, que el Señor nos perdonó todos nuestros pecados y que tenemos una libertad hermosa. Por eso la palabra de Dios nos dice que si el Señor nos libertara, seremos completamente libres. Y el Señor nos libertó, nos hizo libres, libres del pecado. Lógico, hermanos, no hemos sido libres de la tentación porque las tentaciones todavía tenemos que pasar, pero el Señor es tan bueno que nos dice que juntamente con la tentación Dios nos da la salida porque Él sabe cuánto podemos soportar. Hasta en eso el Señor nos ama y tiene cuidado. Hasta qué punto podemos resistir porque Él nos conoce. Hermanos, tenemos que agradecerle al Señor por eso. Tenemos que bendecirle. Y justamente tenemos libertad para obedecer. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 13. Romanos capítulo número 13. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo número 7. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y note lo que dice la palabra. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La autoridad está justamente diseñado para proteger a las buenas personas. Hasta el día de hoy yo no he escuchado que una persona se queje que es buena persona, que se somete a la autoridad, que paga a tiempo sus impuestos y que busca siempre estar en paz con todos, que la justicia le busque o que le detengan. En ciertas ocasiones se ha escuchado que la policía se ha equivocado y han detenido a la persona equivocada, pero después han compuesto el proceso. Y recién la semana pasada justamente leí que a una persona que le detuvieron
y el juez le declaró culpable y le dieron más de 20 años de cárcel. Le estaban dando una indemnización de 25 millones de dólares porque él es inocente o fue inocente. Lógico, sale millonario, pero él pagó más de 20 años en la cárcel. Es tremendo. Pero aquí hay así pasa, así sucede. Por lo menos la autoridad reconoce el error y trata en alguna manera de compensar esos años perdidos con dinero para que pueda comenzar su vida de nuevo. Pero las autoridades están diseñadas para proteger a las buenas personas. Están diseñadas también a castigar a las malas personas. Inmediatamente, hermanos, un amigo policía se había de decir, cuando diga, yo no hice, ten cuidado porque sí lo hizo. Cuando diga, ay, yo jamás he hecho daño y no he hecho esto, no. Inmediatamente, o empiezan a decir, a Dios le pongo como testigo que yo soy inocente, ya, así de fácil, ya sabes que es culpable. Buena psicología del policía. Y están diseñados para castigar a las malas personas y diseñados para proveer seguridad a todas las personas. Hablando de este amigo policía, yo me sentía seguro cuando estaba al lado de él, porque era bien grandote, fuerte, ¿no? Y hasta con el uniforme se les ve hasta más grandes y más fuertes y robustos. Y uno dice, wow, aquí me siento protegido. La autoridad justamente está por eso, para eso. Y la palabra claramente nos está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció todo esto. Y tenemos también que agradecerle al Señor que vivimos aquí en este país, que uno se siente seguro, aun cuando hay cantidad de sitios inseguros y bueno, como en todo el mundo. Pero el mayor tiempo uno pasa seguro y está confiado, está tranquilo. Y lo que nosotros también tenemos que hacer es agradecerle al Señor que nos dio dones, que nos dio talentos, que no tenemos que esconderlos, sino que tenemos que ponerlos al servicio del Señor. Somos libres y escogemos servirle al Señor con todo nuestro corazón. Es lo que tenemos que hacer, servirle a Dios. En el lugar donde fuimos llamados, ahí aprendamos a servirle al Señor. En Romanos 11:29 dice, sirvámosle con todo nuestro ser a nuestro Dios. Nadie puede hacer las cosas como tú las haces. No es que no hay otro que lo haga, pero nadie puede hacer las cosas mejor que tú. Recuerda que los dones, como nos dice en Romanos 11:29, Dios los dio. Y una vez que el Señor da, no nos quita. Y tenemos que trabajar honrándole al Señor, dándole toda la gloria que le corresponde, dándole toda la alabanza. Recuerda que Dios nunca cambia su mente sobre el pecado y aún ama al pecador. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos estables, trabajando, luchando para que la gente conozca de Cristo Jesús. Dios nunca cambia su mente sobre las Escrituras. El Señor nos dijo en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué lindo, hermano, que uno se siente libre,
se siente libre por la palabra, se siente libre por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, se siente libre porque uno dice, ya no, nadie me persigue, ya el Señor pagó todo el precio de mi pecado, el Señor hizo cosas especiales, maravillosas, porque me ama con ese amor eterno. Y lo que yo tengo que hacer es vivir esa completa libertad, ser libre para servirle al Señor con todo mi corazón, con todos nuestros corazones, con gratitud, agradeciéndole a Dios por cada día y por todo lo que Él ha hecho hasta ahora. Jamás de los jamases, hermano, piense que el Señor nos ha abandonado y nos ha dejado a lo que nosotros queremos hacer, a nuestro antojo. Así no funciona el Señor, Él nos dejó su palabra. Y también debemos, así como le escogimos con completa libertad al Señor, así también nosotros escogemos permanecer en Él. Dios nunca cambia su mente sobre su salvación. En 1 de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como siempre le digo, medite un momentito, piense un rato. ¿Qué es lo que está en juego? Espiritualmente hablando, ¿qué está en juego? No está en juego su ropa, su dinero que tenga, su carro, sus casas, sus empresas. No está en juego eso. Lo que está en juego es su alma. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Y eso es lo que al Señor le preocupa y a mí también me preocupa. Y le doy las gracias al Señor y tomo tiempo justamente para hablarle de estas cosas. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver el 4 de julio que estamos celebrando la libertad de Estados Unidos con que a dónde voy a pasar la eternidad? Pues tiene que ver mucho. Porque así como Estados Unidos se declaró independiente de Gran Bretaña, así también usted, sí usted, tiene que declararse libre de todo pecado, aceptando a Cristo Jesús como su Señor Salvador. Y usted va a vivir de una manera completamente diferente. Va a entender el propósito que el Señor tiene para las personas. Va a comprender cómo el Señor tiene control de todas las cosas y que también nos enseña a vivir en esta tierra de una manera honrada y cabal. Sujetarse a las autoridades que están establecidas y pensar que no lo hizo el pueblo, sino lo hizo Dios. Cada día tenemos que entender que somos libres para adorar a Dios, alabarle y bendecirle. Y disfrutamos las bendiciones que Dios nos da. Cada día Dios hace cosas lindas para nosotros. La Declaración de Independencia es un documento histórico de los principios bíblicos de fe, de amor, de valentía, determinación, sufrimiento, visión y victoria. Cada día tenemos que agradecerle al Señor y vivir intensamente la vida que Él nos da. Y que la gente pueda mirar que sí se puede cambiar del estilo que antes uno tenía de vivir a un estilo nuevo, diferente, que lo encontramos a través de la palabra del Señor. Tenemos que agradecerle al Señor por su entendimiento que Él nos da. Tenemos que agradecer al Señor por el Espíritu Santo que Él nos da. Y cada día podernos disfrutar de su presencia y vivir en esa libertad. Somos libres. Eso a mí me llena de mucho gozo y de mucha emoción. Somos libres y el Señor fue el que nos liberó. Y aceptamos la autoridad. Por eso podemos decir en esta oportunidad, Dios bendiga a los Estados Unidos de América.
Podemos decir que Dios bendiga al presidente, a los gobernadores y a todos los que están en liderazgo. Que el Señor derrame mucho entendimiento y mucha sabiduría para que hagan las cosas de una manera correcta. Porque estamos viviendo unos días muy difíciles, muy tremendos. Pero el Señor nos da la oportunidad de poder orar también por Estados Unidos de América. Y decirle, Señor, bendice a Estados Unidos. Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a sus congregaciones. Y que la libertad que nos dio Cristo Jesús la mantengamos hasta cuando Él venga por nosotros. Declárate libre en este día, declárate libre en esta oportunidad y disfruta de la libertad que el Señor te ha dado. Vive esa libertad en Cristo Jesús. Y prepárate porque Cristo viene pronto. Esto es el objetivo principal de todas las enseñanzas, de todas las predicaciones que escuchas. Siempre es prepárate, Cristo viene pronto por ti. Y también por mí. Mientras tanto, nosotros tenemos que vivir en esa libertad, dando testimonio hermoso del cambio que el Señor está produciendo en cada uno de nosotros. Señor nos perfeccionará. Y somos libres. Así que no te olvides, por favor, orar por Estados Unidos de América. Orar por la libertad que Dios nos ha dado. Orar por las autoridades. Orar por los pastores. Orar por los miembros de las iglesias. Y pedirle a Dios que la haga y cumpla su propósito. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más vengo delante de tu presencia a ponerte en tus manos a Estados Unidos de América, al presidente, a los gobernadores, a todos los que tienen autoridad. Te pido que tú les bendigas ricamente y que un día ellos puedan conocerte también a ti. Sigue, Señor, obrando de una manera muy especial y nosotros te agradeceremos con todos nuestros corazones. Y te agradezco por la libertad que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Y recuerde, el Señor le dio libertad.